Hoy estudiemos la palabra de Dios con el sermón titulado He aquí que te he dado. Está escrito en Primera de Tesalonicenses que debemos estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo. Dar gracias en todo significa que si enfrentan cosas buenas o cosas malas, cosas difíciles o cosas fáciles, en cualquier situación en la que estén, deben dar gracias. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Hay cierta razón para que demos gracias a Dios. Hermanos y hermanas, Dios nos ama mucho a todos. Pensemos en nuestra fe en Dios. ¿Podemos creer en Dios si Él no nos da fe? Incluso las cosas que podemos considerar descuidadamente, como nuestros propios talentos o habilidades, también son dados por Dios. No debemos olvidar dar gracias a Dios mientras recibimos tanto de Él. A los científicos, académicos, políticos y empresarios, que son poderosos e influyentes en el mundo. ¿Quién les ha dado autoridad, riqueza, sabiduría o conocimiento? Dios. Dios se lo ha dado. Cada vez que comienzo un proyecto, siempre pienso en una historia corta. Algunos científicos se reunieron y se jactaron de sus habilidades. Nuestro conocimiento científico se ha acumulado hasta el punto de participar en el reino de Dios. Hasta podemos crear seres como los humanos. Un día, un científico tuvo el atrevimiento de desafiar a Dios. Él dijo, «Puedo hacer tanto como usted. Puedo crear incluso un ser humano». Dios respondió, «De acuerdo, compitamos, pero hay una condición. Haz todo, pero usa solo lo tuyo. No uses nada mío». El científico aceptó y comenzó la competición. Sin embargo, ¿el científico podía crear un ser humano? Por supuesto que no. Tenía que clonar uno. Al poco tiempo, Dios dijo, «Ese es mi polvo. ¿Por qué no usas tu propio polvo?» Puede ser una historia divertida, pero lo que nos dice es que no hay nada que la humanidad no haya recibido de Dios. ¿Hay algo que podamos hacer sin usar las cosas dadas por Dios? No hay nada que podamos hacer. Todo lo que hacemos y tenemos es de Dios. Así que no hay necesidad de que nos jactemos sobre nuestro conocimiento, valentía o sabiduría. Todo es de Dios. Todo lo que tenemos es dado por Dios. Solo estamos usando lo de Dios. Por eso, el sabio no debe jactarse de su sabiduría. El hombre culto no debe jactarse de su conocimiento. Y el hombre fuerte no debe jactarse de su fuerza. En cambio, debemos jactarnos solo de Dios que ha dado todas estas cosas. Si Dios no existiera, ¿de quién podríamos recibir todo esto? Incluso con tecnología científica avanzada, ¿hay algo que podamos hacer si Dios nos dice que hagamos algo usando solo nuestras cosas sin las de Él? No hay nada que podamos hacer. Podemos pensar y movernos, obteniendo nutrientes de los granos y las frutas que Dios creó. Si Dios nos dice, «Haz todo, solo con las cosas que has creado», entonces no sobreviviremos 3 días y mucho menos una semana. ¿No es nuestro cuerpo físico también dado por Dios?
Por eso siempre debemos regocijarnos y dar gracias en todo, pensando, si no fuera por Dios, ¿qué podría hacer? Debemos humillarnos ante Él. Veamos 1 Corintios, capítulo 4, versículo 7. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas, qué? ¿Recibido? Dios pregunta, ¿hay algo entre lo que tengan que no hayan recibido de mí? Piensen en la ropa que llevan puesta. Está confeccionada de material hecho por Dios. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Los que han comprendido esto siempre deben estar gozosos y ser humildes. En lugar de pensar jactanciosamente, soy mejor que los demás en esto. Debemos pensar, todo es dado por Dios, y dar más gracias y gloria a Dios por su gracia. ¿No es verdad? Veamos una vez más el versículo 7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos. Sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Todas las palabras aquí nos dicen que no hay nada que no hayamos recibido de Dios. Por eso, pueden encontrar los versículos en la Biblia donde Dios dice, he aquí que te he dado, u os doy. Las cosas que hemos recibido de Dios en realidad sorprenden al mundo. Encontremos algunas de ellas en la Biblia. Veamos Génesis, capítulo 1, versículo 29. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y si Dios no hubiera dicho aquí, he aquí que os he dado, aunque los seres humanos nacieron en la tierra, ¿pueden vivir una semana o 10 días? Como Dios les provee plantas, pueden levantar la voz y vivir en esta tierra. ¿Qué dijo Dios aquí? He aquí, ¿qué? Que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, os serán para comer. Obtendrás energía de ellos para que puedas vivir en la tierra. Te fortalecerá para que sigas viviendo. Si Dios no nos hubiera dado comida, ¿podría haber seres vivos en la tierra? Ningún ser vivo podría existir. A veces pensamos a la ligera en lo que hemos recibido de Dios. Cometemos la necedad de considerarlo como algo pequeño o trivial. Si no hubiéramos recibido esas cosas de Dios, nuestra vida no habría podido existir desde el principio. Comprendiendo eso, debemos apreciar todo lo que Dios nos ha dado y valorarlo. En Génesis capítulo 1, Dios dijo, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Si se les dice que vivan un mes sin recibir plantas de Dios, no podrían sobrevivir un mes. Esto muestra lo preciosa que es la gracia de Dios. En el momento en que Dios deje de darnos su gracia, ¿qué nos sucederá? No podremos hacer nada. Cuando las ramas están unidas a la vid,
pueden desempeñar su papel como ramas. Sin embargo, si se cortan de la vid, ¿pueden funcionar como ramas? El mismo principio se aplica para nosotros. Todos nosotros debemos permanecer siempre en Dios. Entonces, veamos qué cambios se presentan en el hombre cuando recibe algo de Dios. Veamos Primero de Reyes, capítulo 3, versículo 7. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días? Salomón no pidió a Dios vivir muchos días como 200 o 300 años. Ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. Por eso, ¿qué dijo Dios? He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Antes de esto, Salomón no era sabio, inteligente ni entendido. Sin embargo, después de recibir sabiduría y discernimiento de Dios, se transformó en una persona extraordinaria. Su sabiduría y fama se dieron a conocer a otros países vecinos. La reina de Sabá recorrió un largo camino para escuchar las palabras de sabiduría de Salomón, llevando grandes cantidades de oro y piedras preciosas. Podemos leerlo en la Biblia. ¿No es así? Dios dijo a Salomón, «He aquí que te he dado corazón sabio y entendido». La persona a quien Dios dijo, «He aquí que te doy sabiduría», se hizo sabia. La persona a quien Dios dijo, «He aquí que te doy fe», se hizo fiel. La persona a quien Dios dijo, «He aquí que te doy pasión por el Evangelio», se volvió celosa en la predicación. Lo que sea que fuere, si Dios daba algo, el receptor glorificaba a Dios y mostraba su poder. Podemos confirmarlo en Primero de Reyes, capítulo 3. Veamos una vez más el versículo 12. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. ¿Qué más le dio Dios? Versículo 13. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Aquí dice, yo alargaré tus días. Fuera, cual fuera el asunto. Si Dios decía, te he dado, el receptor cambiaba. ¿Cómo? Sobresalía en algo y se hacía muy influyente. Es muy importante recibir algo de Dios. Es precioso que se nos dé vida en la tierra. Es muy significativo que permanezcamos en la fe con el Padre y la Madre. No necesitamos envidiar a Salomón, David, Pedro, Juan, ni al apóstol Pablo. Vivimos en la época más envidiable entre todos los creyentes de la fe. Por favor, tengan en cuenta que recorremos el camino de la fe en el entorno más envidiable.
¿Acaso no obtuvimos la bendición de recibir al Padre y la Madre celestiales en esta época? Si es necesario, podemos escuchar a diario las palabras de la Madre, ¿no es así? No debemos olvidar las cosas espirituales, sumergidos en el mundo físico. Observemos detenidamente el mundo espiritual. ¿Quiénes en la tierra son las personas más benditas según los 66 libros de la Biblia? ¿Quién recibió más la gracia de Dios? Todos los libros describen que somos nosotros, los que vivimos hoy. Dado que la Biblia muestra, completaremos lo que falte a su fe. Si no existiéramos en esta época, ¿qué habría sucedido a Pablo, Pedro, Juan, Moisés, Abraham y Noé? Habrían terminado en la época en que las cosas no podrían hacerse perfectas. Si usamos un pequeño talento al mostrar la gloria de Dios, la gloria será aún mayor. Por favor, ténganlo en cuenta. Hemos recibido más. Veamos Juan, capítulo 10. Juan, capítulo 10, versículo 24. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy, ¿qué? Yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Pero qué hay de los que tienen la vida eterna? Su bendición no tiene límites. Los que permanecen en Sión, los que creen en la verdad del nuevo pacto, y los que creen en el Espíritu y la Esposa, recibirán una herencia eterna en el cielo. ¿Envidian la sabiduría de Salomón, la pasión de Pablo y la fe de Pedro? También es bueno. En realidad, sin embargo, ellos nos envidian más, pues vivimos en esta época. Comprendiéndolo, siempre debemos dar gracias a Dios. En Juan capítulo 10, Dios dijo: yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. ¡Qué bienaventurados somos! Nunca pereceremos. ¿Hay mayor bendición que esta? No habrá mayor bendición que esta en todo el universo. Veamos Juan, capítulo 10, versículo 34. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo. Vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, ¿hijo de Dios soy? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras. En Juan, capítulo 13, versículo 34 está escrito: un mandamiento nuevo os doy. Dios le dijo a Salomón: te he dado corazón sabio. En Juan capítulo 10 afirmó: yo les doy vida eterna. Aquí en Juan capítulo 13 dijo: un mandamiento nuevo os doy. Hay muchos artículos en los regalos de Dios: sabiduría, conocimiento, fe, vida, poder y gloria. Nada de lo que proviene de Dios puede ser descartado.
Aquí, ¿qué nos dio Dios? Un mandamiento nuevo os doy. ¿Quién nos ha dado este nuevo pacto? Dios. Si la sabiduría de Salomón no hubiera sido de Dios, Salomón habría terminado su vida como un hombre ordinario, como otros reyes de la historia. Sin embargo, Dios le dio algo especial que otros no recibieron. Deseando escuchar su excelente sabiduría, muchas personas, como nubes, venían de países vecinos. Su sabiduría no era de él. Dios lo amó y se la dio. Hoy en día, ¿qué nos da Dios para que no perezcamos? El Dios de amor nos permite la vida eterna. Cuando nos concedió la vida eterna, también nos dio el nuevo mandamiento. La Biblia y los profetas nos entregaron profecías muy importantes sobre el mandamiento nuevo, que también es llamado el nuevo pacto y la nueva ley. Vayamos a Jeremías capítulo 31 y confirmemos la profecía. Jeremías capítulo 31, versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré. ¿Qué? Haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy. El mandamiento nuevo es el nuevo pacto. En otras palabras, el nuevo pacto fue profetizado mediante los profetas 700 años antes de que Jesús viniera a la tierra y ahora se nos ha entregado. Dios prometió que será dada la vida eterna a todos los que aceptan la verdad del nuevo pacto, ¿no es así? Continuemos con el versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Dios prometió que destruiría todas nuestras transgresiones y pecados, y nos perdonará mediante el nuevo pacto. Cuán grande es su gracia y su bendición. Aquellos que no han recibido el mandamiento nuevo no pueden obtener la remisión de las iniquidades y pecados que cometieron en el cielo. Estamos recibiendo tal gracia de Dios. ¿Existe alguna razón por la que no podamos practicar las palabras, dad gracias en todo? Estemos agradecidos en todo. Dios, gracias por darme esto. También me concedió aquello. Echemos un vistazo a los miembros que nos rodean. Dios nunca ha puesto personas innecesarias a nuestro alrededor. No obstante, si no comprendemos esto, fácilmente pensamos, necesitamos a esta persona, pero no sé si aquella es útil o inútil. Pero debemos agradecer por toda la gente y todas las cosas que Dios nos dio, los que están con nosotros, nuestra sabiduría y talentos, etc. ¿Están de acuerdo? Mientras vivimos en este mundo, debemos tener en cuenta que Dios no ha hablado nada en vano. Ninguna palabra de Dios cae en el suelo. Así que debemos dar gracias a Dios hoy, mañana y para siempre. A veces nos enfrentamos a muchas dificultades y padecemos momentos dolorosos. Algunos habrían malinterpretado a Dios y pensado, si Dios realmente existe, ¿por qué no alivia mis aflicciones?
Sin embargo, cuando vemos cuidadosamente las circunstancias que nos rodean, podemos encontrar una gran providencia de Dios en ellas. Debemos entender que Dios nos ha puesto en tal situación dificultosa para designarnos al final como el real sacerdocio en el cielo. Dicen que los seres humanos tenían piernas fuertes antes de que se inventaran los vehículos, una comodidad moderna. Era muy raro hallar a alguien que tuviera piernas débiles o no sanas, porque tenían que caminar cuando iban a otro pueblo u otro lugar. Sin embargo, ¿qué ha sucedido con el cuerpo desde que se inventaron los vehículos y la gente disfrutaba de las comodidades de vida? Tenían menos actividad y movimiento diario. Considerándolo, podemos comprender que cuando Dios nos pone en una situación difícil, también nos permite algo beneficioso para desarrollarnos en medio de tal situación. Dios nos ha pedido que no olvidemos esto. No se comparen con otros, como, ellos tienen coches pero yo no. Su situación es mejor que la mía. Cuando buscan la conveniencia, se les priva de otra cosa. Cuantas más incomodidades tengamos, más fuertes y saludables nos volvemos, ¿verdad? Debemos dar gracias a Dios por el entorno y todo lo que Él nos ha dado. Dios ha prometido darnos todas estas cosas. En tiempos antiguos, Dios prometió algo más a Josué. Confirmémoslo en Josué, capítulo 1, versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo, ¿qué? Os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Dios dijo: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Ciertamente, es una sorprendente bendición de Dios, ¿no lo creen? Dios dijo a Salomón: te daré un corazón sabio y entendido. Y se convirtió en el rey más sabio de la historia humana. Si una persona recibe algo de Dios, sin importar qué sea, esa persona se convertirá en la mejor del mundo. Aquí Dios le dice a Josué: te daré todo lugar donde pisare tu pie. Es lo mismo con el Evangelio. Si ponemos nuestros pies en Samaria y hasta lo último de la tierra, el Evangelio será predicado al mundo entero. No necesitamos dudar. Debemos seguir adelante, siempre reteniendo la palabra de Dios. Cuando Dios nos diga que nos dará algo, no debemos rechazarlo diciendo: no lo recibiré. Debemos recibirlo diciendo amén. Dios nos dio esas palabras a nosotros que vivimos en la época de Josué. Entonces, todos pongamos nuestros pies en Samaria y hasta lo último de la tierra. No es suficiente con solo poner nuestros pies ahí. También debemos predicar el Evangelio, ¿no es cierto? Versículo 4. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dios ya nos prometió que nos daría cada lugar donde pusiéramos nuestros pies y que nos haría triunfar en todo lo que hagamos.
Dios dio esta promesa en el tiempo de Josué y se está haciendo realidad ahora. En esta época, recibimos la promesa de Dios. Les daré cada lugar que pisaren. No podremos recibir un lugar que no hemos pisado. Debemos poner nuestro pie en todo lugar. Cuán hermosos son los pies en el monte de Sión, del que trae buenas nuevas. Debemos hacer este buen y hermoso trabajo de ir a Samaria y hasta lo último de la tierra, y encontrar a nuestros hermanos y hermanas perdidos que aún no han recibido el Evangelio. Dios dijo que nos daría todo. Prometió darnos la victoria y también nos prometió darnos la paz en el cielo. Les pido a todos creer en esta promesa y predicar el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra con más misericordia, usando completamente todas las habilidades dadas por Dios. Todo lo que hemos recibido de Dios es precioso. Hemos recibido el mandamiento nuevo, el nuevo pacto, la vida eterna, sabiduría y fe. Todo esto es muy precioso para nosotros. Si Dios nos dice, alcancen la salvación solo con lo suyo, ¿seremos capaces de ir al cielo? Si Dios dice, no puedes usar nada de lo mío, sino solo lo tuyo para regresar al cielo, nunca seremos capaces de siquiera dar un paso hacia el cielo. Sin embargo, Dios nos dijo que vayamos con sus cosas, así que debemos aferrarnos a estas y seguir el camino al reino de los cielos, ¿verdad? Padre y Madre, les damos gracias nuevamente. Permítanme concluir el sermón dando eterna gloria y gracias a nuestro Dios Elohim por concedernos muchísimas cosas y bendiciones abundantemente. Muchas gracias.